Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Oscar, primero que nada, por invitarme y a Cardiocentro. Yo voy, digamos, creo que soy el único internista que hay acá. Y bueno, espero no aburrirlos con este tema, que es la anticoagulación y cáncer. Probablemente hay muchas de estas cosas que ustedes sepan. Yo voy a tratar de hablar un poquito de la evidencia que hay en los últimos años, sobre todo en el tratamiento anticoagulante, que ha habido bastante movimiento en ese sentido. Vamos a hablar básicamente de dos puntos de las evidencias en enfermedad tromboembólica, la anticoagulación en los pacientes con cáncer. Y como segundo punto son las dudas que hay, porque realmente mucha evidencia no hay en la fibrilación auricular y en la anticoagulación en la fibrilación auricular en los pacientes con cáncer. Primero que nada, un poco mencionar la importancia de la enfermedad tromboembólica en el cáncer. Un poco Oscar ya lo mencionó previamente, pero el cáncer es un factor de riesgo para la enfermedad tromboembólica, eso está más que demostrado. Además, en la enfermedad tromboembólica y el cáncer, el tratamiento anticoagulante es distinto y además está cambiando en estos últimos tiempos con la aparición de los anticoagulantes orales directos. La recurrencia de la enfermedad tromboembólica es mayor en los pacientes con cáncer que en el paciente que no tiene cáncer, y el riesgo de sangrado en estos pacientes es mayor. Por lo tanto, tenemos que hacer alguna consideración especial con respecto a ese tema. Yendo a lo que es el cáncer específicamente como factor de riesgo, un poco para poner en números, entre un 12 y un 20% de los pacientes con cáncer en algún momento desarrollan una enfermedad trombólica, una trombosis venosa profunda o un TEP. Dentro de los pacientes con cáncer tienen 7 veces más riesgo que la población general de presentar un evento tromboembólico, o sea, una trombosis venosa profunda o TEP. Tanto es así que las escalas o el score de Wells, que se utiliza para, como ustedes lo conocen, para la probabilidad clínica, para evaluar la probabilidad clínica de TEP, y también hay uno para TVP, le da el puntaje máximo, digamos, a la presencia de antecedente del paciente que tenga un cáncer activo específicamente, que es lo que da específicamente más riesgo. Lo mismo es para las guías o las pautas o los scores que nos implican realizar tromboprofilaxis en el paciente internado, como es el PADUA y el Caprini. También es de las cosas que le da más puntaje para prescribir una tromboprofilaxis en el paciente internado. Y después, por otro lado, y es el último punto que está ahí, es que hasta un 3 a 10% de los pacientes que presentan un primer episodio de enfermedad tromboembólica no provocado, o sea, esto quiere decir que no hay una causa desencadenante objetivable, tiene un cáncer subyacente, y en esos pacientes, sobre todo por encima de los 45 años, es donde tenemos que buscar hacer un screening de cáncer en los pacientes que tienen enfermedad tromboembólica. Empezando ya con lo que es el tratamiento de la enfermedad tromboembólica no asociada al cáncer, ha cambiado mucho en estos últimos años, y para eso yo les traje las dos guías de la CHEST, que son las más importantes para la enfermedad tromboembólica. La del 2012 ni siquiera menciona prácticamente en su recomendación a los anticoagulantes orales directos. Esos 2012, hace 6 años nada más, ni siquiera los menciona para dar una relevancia de lo que ha cambiado en este último tiempo. Y sin embargo, la del 2016, 4 años más tarde, los pone como de primera línea frente a los antagonistas de la vitamina K, que es la warfarina, y frente a la heparina de bajo peso molecular. O sea que en 4 años cambió muchísimo la situación con respecto al tratamiento de la enfermedad tromboembólica. Esta última guía de la CHEST, desde el 2016, ha sido también por muchas situaciones bastante criticada en todo lo que es el mundo, digamos, de la enfermedad tromboembólica, pero de todas formas es lo que tenemos, es lo que se utiliza y es en lo que en general nos basamos todos nosotros. Esto es en la situación de la enfermedad tromboembólica no asociada al cáncer, donde dan como de primera línea los anticoagulantes orales directos en el tratamiento de la trombosis venosa profunda o TEP. Sin embargo, en el tratamiento de la enfermedad tromboembólica asociada al cáncer, y esto es uno de los puntos importantes, hay 2 trabajos, sobre todo, que son los más importantes, que comparan la utilización de heparina bajo peso molecular, en este caso es enoxaparina, con respecto a la utilización de warfarina, ¿sí? Y lo que evidenció es que hay una reducción del riesgo de recurrencia en los pacientes que se utiliza la heparina bajo peso molecular, la enoxaparina, con respecto a la warfarina. Por otro lado, este otro estudio también es
un poco posterior, pero ya lleva muchos años también, y es comparando, no se ve bien ahí, pero compara la dalteparina con respecto a la warfarina también, y evidenció lo mismo, que la heparina de bajo peso molecular, la dalteparina, tiene menos riesgo de recurrencia que la warfarina, o sea que los antagonistas de la vitamina K. Además, ambos tienen mismo perfil de seguridad con respecto a la warfarina, y es por eso que las guías de la CHEST, estas las últimas, las del 2016, que son las últimas que tenemos, recomiendan en los pacientes con enfermedad tromboembólica asociada a cáncer como de primera línea la utilización de heparina de bajo peso molecular por encima de los antagonistas de la vitamina K y ya menciona por encima de los anticoagulantes orales directos. Esto es lo que dice exactamente, ahí está la recomendación de la guía de la CHEST para los pacientes con cáncer, ¿sí? En los primeros 3 meses es eso, que dan como de primera línea la heparina de bajo peso molecular. Pero por otro lado también tenemos que pensar en las preferencias del paciente, porque muchas veces en estos pacientes nos vienen a la consulta y ya no se quieren dar más la heparina de bajo peso molecular porque les molesta, les incomoda. Y bueno, en esos casos también hay que considerar, y es fundamental, la preferencia del paciente. La alternativa que nos da la guía de la CHEST es los antagonistas de la vitamina K, la warfarina, y es lo que utilizamos muchas veces. Pero también, últimamente, y con el gran advenimiento de los anticoagulantes orales directos, nosotros acá hasta ahora contamos con 3, con el apixaban, con el rivaroxaban y el dabigatran. El apixaban y el rivaroxaban son inhibidores del factor 10 y el dabigatran es inhibidor de la actividad de la trombina. Entonces, en estos últimos tiempos, y estos son 2 trabajos que están hechos, que son nuevos, están publicados, uno en junio y otro en julio del 2018, uno es con rivaroxaban y el otro es con edoxaban. Con rivaroxaban fue en 406 pacientes que se randomizaron, 203 y 203, con episodio de TEP o TBP sintomático. El seguimiento fue a 6 meses y los endpoints que se midieron fue recurrencia de trombosis, sangrado mayor y sangrado no mayor, pero clínicamente relevante. Y clínicamente relevante a ellos le llamaron a los que o tuvieron que suspender el anticoagulante o tuvieron que consultar por el sangrado que tuvieron. En cuanto a la recurrencia de la enfermedad tromboembólica, o sea, del episodio de trombosis, hubo significativamente una reducción del rivaroxaban con respecto a la heparina bajo peso molecular, a la dalteparina. Esto tiene una consideración, y que ellos lo aclaran en el trabajo, que en realidad la mayoría de los eventos trombóticos, tromboembólicos que se dieron con la dalteparina fueron hallazgos imagenológicos y no tuvieron presentación clínica. Entonces quizás también esta superioridad del rivaroxaban con respecto a la dalteparina, que es estadísticamente significativa, está sesgada por el hecho de que no fueron eventos tromboembólicos clínicamente evidentes. Con respecto a la seguridad y al sangrado, hay una diferencia estadísticamente significativa a favor de la dalteparina, donde hay un menor sangrado que el rivaroxaban. ¿Qué pacientes sangraban más en este grupo? Eran los que tenían cánceres digestivos, sobre todo esofágico y gástrico. Las conclusiones de este estudio fue menor recurrencia de enfermedad tromboembólica con rivaroxaban, con esa salvedad que aclaramos, un mayor riesgo de sangrado en los pacientes con rivaroxaban, y es un poco lo que se viene hablando, es que probablemente en los cánceres digestivos haya que evitar probablemente el rivaroxaban. Si bien estos son trabajos que están recién publicados, y como les digo, hasta ahora las guías de la CHEST son del 2016 y mencionan como de primera línea la heparina de bajo peso molecular. El otro trabajo es edoxaban versus heparina de bajo peso molecular, en este caso también es dalteparina. El N fue de 1046, se randomizaron los 2, y bueno, este fue un estudio de no inferioridad. Los endpoints fueron recurrencia de TEB y sangrado mayor, fue un compuesto, y los secundarios fue por separado, sangrado mayor y recurrencia de la TEB. En el compuesto TBP sangrado fue no inferior, y después específicamente ellos hicieron un ajuste y vieron que había un menor riesgo de recurrencia de TBP con el edoxaban y un menor riesgo de sangrado con la dalteparina. Lo mismo que en el anterior, mayor riesgo, sobre todo de sangrado, los que tienen cánceres gastrointestinales.
Entonces lo que no sabemos es lo que va a pasar en las próximas guías, que probablemente van a mencionar, van a hacer referencia a los anticoagulantes orales directos en el cáncer, y eso es lo que está por venir. Hasta ahora, digamos, la realidad es que en algunas situaciones y en algunos pacientes utilizamos los anticoagulantes orales directos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen dificultad para control del INR y que se negaron a recibir heparina de bajo peso molecular. Pero si bien hay algún estudio inicial, son pocos pacientes, más riesgo de sangrado y probablemente falta mayor evidencia para uno poder afirmarse y para que las guías también se puedan afirmar en las recomendaciones a futuro. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer en el paciente con enfermedad tromboembólica y cáncer es ¿cuánto tiempo anticoagular? Nosotros, los que trabajamos en esto, dividimos el evento trombótico en provocado y no provocado. Y si está provocado es en función de factores de riesgo muy potentes o débiles y después los no provocados. Se considera clásicamente para ver cuánto tiempo hay que hacer, si hay que hacer 3 o 6 meses o hay que hacer una anticoagulación indefinida. Si en el caso de los episodios trombóticos provocados es si el factor es corregible o no. En el caso del cáncer, si el cáncer está activo, la anticoagulación, la indicación es anticoagulación indefinida. ¿Y por qué? Porque el cáncer es un factor de riesgo, como ya vimos. Pero además, para considerar por qué lo mantenemos anticoagulante, hay que considerar el riesgo de recurrencia, porque lo que vimos al principio es de riesgo del primer evento, pero ¿cuál es el riesgo de recurrencia? Es hasta un 20% anual. Esto depende de si el cáncer está activo, de los tratamientos, si está en estadio avanzado, si es metastásico. El origen del cáncer también importa. Y por otro lado tenemos que considerar también, y no menos importante, es el riesgo de sangrado, que en lo que vimos un poco con los directos, que el origen del cáncer también importa con respecto al origen del sangrado. Por otra parte, este estudio, que en realidad lo que intenta comparar esto, dentro de los 4 primeros autores está Prandoni y Piccioli, que son 2 italianos que tienen la mayoría de los trabajos publicados en enfermedad tromboembólica de mayor peso, están ellos, y sobre todo también en cáncer. Y esto es un trabajo que en realidad compara el riesgo de recurrencia de los pacientes con enfermedad tromboembólica no provocada que tienen cáncer contra los que no tienen cáncer y ambos estando anticoagulados. Lo que demostró esto es que los que tienen cáncer recurren mucho más, a pesar de estar anticoagulados, y los que tienen cáncer sangran más. La recomendación de la guía CHEST es anticoagular en forma indefinida, o sea, extender por encima de los 3 a 6 meses que se plantea para la enfermedad tromboembólica provocada. ¿Qué significa anticoagulación indefinida? Y bueno, hay que poner en la balanza el riesgo de recurrencia y el riesgo de sangrado. Cuando el riesgo de sangrado es mayor, por ejemplo, el paciente tiene un evento de sangrado importante que pone en riesgo la vida, y bueno, o que el paciente después de un evento, en general de sangrado, se queda muy preocupado y prefiere suspenderla. Y bueno, eso es lo que consideramos nosotros indefinida hasta que el riesgo de sangrado sea mayor que el de recurrencia. A recordar entonces en cuanto a la enfermedad tromboembólica y el cáncer, que el cáncer se asocia con riesgo de recurrencia elevado, que la anticoagulación indefinida se hace indefinida o hasta que se cure el paciente, ¿sí? Hasta el momento las guías recomiendan la heparina de bajo peso molecular por encima del resto de los anticoagulantes. La heparina de bajo peso molecular tiene menos riesgo de recurrencia que los antagonistas de la vitamina K y los anticoagulantes orales directos son prometedores, pero todavía no tenemos la suficiente evidencia para definir que los podemos utilizar sin ningún problema. Tienen mayor sangrado y sobre todo en las neoplasias gastrointestinales, y siempre tenemos que tomar como consideración, más allá de las guías y las pautas, las preferencias del paciente. Bueno. Ahora brevemente, en realidad son estas cosas que ustedes ya las saben, pero un poco sobre lo que es la anticoagulación en la fibrilación auricular no valvular y el cáncer. En realidad son más dudas que evidencia lo que tenemos. El riesgo, la enfermedad tromboembólica, el riesgo de cáncer, el riesgo de enfermedad tromboembólica en el cáncer está claramente demostrado, mientras que en la enfermedad, en la terotromboembolia o en la cardioembolia, esto no es así, no hay suficiente evidencia. La evidencia es escasa y en general dice que no hay un aumento del riesgo de aterotromboembolia o cardioembolia. Los scores de riesgo embolígeno no consideran al cáncer, por ejemplo, el
que ustedes bien conocen y que manejamos todos habitualmente, a diferencia de lo que es la enfermedad tromboembólica, como el score de Wells. Entonces, los scores no consideran, porque en definitiva no hay una clara asociación de riesgo de trombosis arterial o cardioembolia. Los ensayos controlados y randomizados incluyen pocos pacientes con cáncer, la verdad, y no hay una evidencia, la evidencia comparativamente entre los antagonistas de la vitamina K, la warfarina, ¿no?, con los directos y la heparina bajo peso molecular, no hay una evidencia suficiente. Las recomendaciones generales, un poco de las guías de la ESC y de la AJA, prácticamente no consideran, ahora hay una guía que habla un poquito más detenidamente de los pacientes con cáncer, pero no consideran claramente a la anticoagulación en los pacientes con cáncer específicamente. Un poco para mostrarles, esto es un registro danés, donde también acá están Sorensen y está Prandoni, que se dedican a la enfermedad tromboembólica específicamente. Pues es un registro de los pacientes con fibrilación auricular, donde hice un trabajo retrospectivo para ver dentro de los pacientes con cáncer los que estaban con anticoagulantes orales directos y los que estaban con antagonistas de la vitamina K, y en realidad lo que encontraron es que no había diferencias de nada, ni mayor riesgo de trombosis, ni mayor riesgo de sangrado, independientemente de que tuviera cáncer o no tuviera cáncer, los dos tenían el mismo riesgo de trombosis y sangrado. Además, dentro de los distintos anticoagulantes tampoco encontraron diferencias significativas. Entonces no podemos concluir realmente que hay o mayor riesgo de trombosis o mayor riesgo de sangrado en este paciente. Esto es dudoso porque realmente si en la enfermedad tromboembólica hay un mayor riesgo de sangrado con los anticoagulantes, sería esperable que en los pacientes con fibrilación auricular y cáncer tengan igual un mayor riesgo de sangrado. De todas formas, en cardiología no hay una evidencia suficiente, en cardiología no, perdón, en FA, en fibrilación auricular, no hay evidencia suficiente que demuestre eso, pero uno lo piensa y cree que probablemente, a pesar de no tener evidencia que lo sostenga, debe ser así y deben sangrar más estos pacientes que los que no tienen cáncer. Este es otro trabajo, no está publicado todavía, es un manuscrito que también está aceptado pero no publicado aún, y compara los antagonistas de la vitamina K, la warfarina versus el apixaban, a dosis habituales, con un N alto, pero lo que intenta medir es en los pacientes con cáncer activo en el último año. Son pocos, un N bajo, y el endpoint primario era el stroke isquémico y sangrado mayor, un componente, un compuesto, digamos. Las conclusiones del estudio es que en los pacientes con cáncer activo no hubo un aumento de stroke, que el apixaban versus los antagonistas de la vitamina K, la eficacia y seguridad no tenían diferencias, ¿sí?, y que en el compuesto embolia, stroke, IAM y muerte, el apixaban era un poco superior que los antagonistas de la vitamina K. De todas formas, el N es bajo, el análisis es un análisis retrospectivo, no estaban definidos el estadio de cáncer, no estaba definido el origen del cáncer, esos elementos importan a la hora de lo que uno puede pensar de este trabajo. Y por último, esto en realidad es una guía del 2018 de la ESC, que habla específicamente y se detiene a hablar de los pacientes con fibrilación auricular no valvular y cáncer, y lo que menciona es justamente esto que vimos, que una escasa evidencia entre los dos, entre antagonistas de vitamina K y los directos, que debemos considerar las comorbilidades de los pacientes a la hora de definir qué tipo de tratamiento. Eso es insuficiencia renal hepatocítica, cosas que ustedes ya saben para el uso de los directos y para el uso de todos los anticoagulantes. Considerar fármacos asociados, individualizar el tratamiento y las preferencias del paciente. Entonces, a recordar, digamos, poca cosa en la FA, no parece haber mayor riesgo de embolia, pero no lo sabemos, los trabajos no son potentes, no son buenos, no parece haber mayor riesgo de sangrado, eso es muy discutible y muy dudoso, parece más duda que otra cosa, no parece haber superioridad en antagonistas de la vitamina K sobre los anticoagulantes orales directos o viceversa. Y eso último, que es lo más importante, en FA, en el paciente con cáncer, aún tenemos más dudas que certezas con respecto a esto. Muchas gracias.